¿Tú te acuerdas, siempre que hablamos de Israel, rememoramos el asunto de aquella crisis colectiva o histeria, esa especie de fiebre de personas, el síndrome de Jerusalén, temazo que deberíamos recuperar en cierta ocasión a ver qué pasó hace 20 años. Personas que, siendo incluso no creyentes, algunos dicen que por, cierta sugestión colectiva, cierta histeria. Y claro, hablar de eso en el fondo es hablar de algo sin pruebas, no es racional, como que la histeria colectiva. Pero tú recordarás muchos casos, por ejemplo, de Ouija en colegio, en México, en Guatemala, en Perú, y de repente una expansión a todas las clases, niñas en extrañas posiciones, histerismo. Sí, que se va contagiando de unas a otras. Pero nadie sabe por qué se contagia el histerismo todavía, nadie lo sabe. Hombre, ¿vivimos en unos tiempos de histerismo? En parte sí. ¿Vivimos en unos tiempos de miedo? Desde luego que en parte sí. ¿Podemos estudiar esos pánicos sociales? Lo que viene ahora, Carmen, es fascinante. Pablo Vergel, sociólogo de cabecera de este programa, ha hecho una serie de investigaciones o de catas en diferentes pánicos sociales. ¿Tú te acuerdas de las gentes corriendo en Semana Santa en Sevilla porque pasaba algo que nunca se supo que era? O aquellos gerifaltes de grandes compañías que saltaban por las azoteas cuando realmente la crisis económica todavía no se había producido, pero el rumor de que todo el mundo se iba a la ruina era evidente y gente de mucho dinero se lanzó al vacío. Son fenómenos que se estudian. ¿Por qué la sugestión colectiva? El ranking que viene a continuación les va a sorprender y es adecuado. También para aprender, para no exagerar, para comprender que muchas veces, los propios medios agregamos, hay que decirlo, gasolina al fuego, consciente o inconscientemente, y eso tiene unos resultados. Vamos a empezar, algo que conocemos bien. ¿Te acuerdas la oleada en Suecia y Estados Unidos de pánico satánico? Sí. De criptogrupos que secuestraban niños hipotéticamente, y el miedo que provocó todo eso. Pánico satánico. Vamos a empezar hablando de eso. Con nosotros ya don Pablo Vergel, sociólogo de cabecera de la nave milenaria. Bienvenido, compañero, qué alegría. Hola, un placer estar de vuelta en la nave del misterio. Satanic Panic. Esto no es un mito, esto son realidades sociológicas que nos interesan profundamente, y más con las turbulencias que la mente colectiva está pasando. Antes de dar algunos argumentos, ¿qué fue aquello del Satanic Panic, don Pablo? Bueno, el Satanic Panic es un fenómeno que se da en Estados Unidos en los años 70. Y bueno, desde una perspectiva sociológica, en esa década en Estados Unidos se dan podemos hablar de una serie de tres factores que son bastante significativos a la hora de explicar qué fue esa etiqueta tan extravagante, ¿no? Satanic Panic, ¿no? Que se trata, ¿no? En primer lugar, se produce un contexto de crisis económica tras los años 60, una época de gran desarrollo económico, de florecimiento. En los 70 el sueño americano empieza a tornarse un poquito más oscuro, ¿no? Se abre una gran crisis, como la crisis del 73, la crisis del petróleo, y se produce en Estados Unidos un deterioro social importante. Al mismo tiempo se empiezan a producir manifestaciones culturales inquietantes, en el sentido de que, este tipo de grupos heavy metal que empiezan a jugar con cierta simbología, de manera más o menos inocente, ¿no? Podemos hablar de grupos que ya conocen las leyendas urbanas, ¿no? De Mensaje al revés, de discos escuchados, pero había grupos incluso en los 80 que explícitamente hablaban jugaban con la simbología satánica, que, como bien sabes, tampoco es algo necesariamente negativo, sino que hay unas corrientes paganas que también circulan por ahí. Luego se producen películas como El Exorcista, que parece que no, pero tienen un impacto en la psique colectiva muy importante. Una película como El Exorcista empieza a marcar el camino de que algo se está torciendo en la sociedad estadounidense a nivel cultural. Eso sí que es un puñetazo en el inconsciente colectivo, como decimos, pero brutal, que marca todo esto. La fuerza de la cultura, Y luego hay un tercer factor que para mí también es muy inquietante. En los años 60, 50, 60 y 70, en los años 50 y 60 se habían producido asesinatos, pero en los años 70, ya con el fin de la época hippie, se produce la masacre de Charles Manson. Se produce un fenómeno que en Estados Unidos provoca una desazón moral brutal, que es la adoración del serial killer, la fascinación con el serial killer. Personajes como Charles Manson parecen evangelizadores de una nueva época, ¿no? No había pasado jamás en la historia. Fíjate que dos aldabonazos está comentando Pablo. Manson, El Exorcista. Eso va a generar un caldo de cultivo y de pensamiento donde van a hacer todo esto. Claro, y entonces hay que hacer una pequeña radiografía de la sociedad estadounidense. Y sabemos que Estados Unidos es una sociedad donde puede convivir, como ya hemos visto en otros programas, pueden convivir hippies, comunas que plantean un nuevo modelo de sociedad,
con poblaciones altamente rurales, altamente fundamentalistas y donde por así decirlo, la iglesia o las sectas de la iglesia, pues no son católicas, hay una miriada de pequeñas sectas o de sectas, tiene un mensaje moral y ultraconservador, ¿no? Y ellas reaccionan, ¿no? En primer lugar, es interesante de un nivel sociológico, ellos no se pueden creer que la juventud americana, la sana juventud americana que protagoniza los anuncios y que vemos... Se ha corrompido. Se corrompe. Ellos no lo pueden entender. Entonces tienen que conceptualizar algo externo. Tiene que ser algo de fuera, ¿no? Esto no puede ser que nuestros hijos... tiene que haber alguien, algo oculto, algo siniestro, que está arrastrando a la juventud, ¿no? Y entonces empieza a generar este caldo de cultivo de analizar, de identificar, de que existe una especie de corriente que está que también tiene que ver con la conspiración de hoy en día, que luego veremos las réplicas. Bueno, me estás contando, Pablo, me estás contando rudimentos mentales que siguen vivos hoy en día. Es decir, la explicación más próxima a la realidad no puede ser, y tiene que haber otros, sean poderosos o fuerzas oscuras, que están manejando a la gente. Sí, y entonces esa perspectiva empieza a calar. Y hay un elemento fundamental que también hay que tener en cuenta, que es la publicación de un libro que aparentemente inocente. Volvemos a reivindicar la fuerza de la cultura. Hemos hablado de los discos, hemos hablado de películas como El Exorcista, pero vamos a hablar de un libro que se llama Michelle Remembers. Michelle recuerda, que tú bien conoces. Es un libro donde se plantea documentalmente las experiencias de una mujer, de una joven que había sido secuestrada por un culto satánico, había sido torturada. Es muy interesante, luego veremos las ramificaciones de los subterráneos, las mazmorras, los túneles. Hay una serie de simbología, de iconografía medieval prácticamente, ¿no? Y entonces ese libro se convierte en un bestseller y empieza a crearse en todo el país esta idea de cierto pánico moral. Esta es una de las tipologías, hoy vamos a hablar de distintos pánicos, pero este sería el pánico moral. Esta idea de que algo insidioso subrepticiamente está introduciendo en la sociedad y está provocando que lleve a la decadencia de la sociedad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, en ese caldo de cultivo, empiezan a ocurrir una serie de casos muy mediáticos, volvemos a la importancia de lo mediático, que acaban creando una situación en el país donde verdaderamente se empieza a pensar de que hay una serie de cultos, de sectas satánicas que están operando larvadamente y están torturando a niños, ¿no? Hay unos casos muy significativos. El caso McMartin. El caso McMartin es una guardería donde había cerca de 400 niños y a partir de ciertos testimonios, que ya veremos la fiabilidad que puede tener un testimonio, salvando las distancias con ciertos casos, pero ciertos testimonios infantiles, se empieza a construir un caso que dura varios años, es el caso más largo de toda la justicia californiana, y al final hay 7 acusados y se acusa de que prácticamente al 85-90% de los niños de esa escuela McMartin fueron torturados, sometidos a todo tipo de vejaciones, introducidos de nuevo en mazmorras, de nuevo volvemos a estos túneles, ¿no? ¿Qué había de verdad? ¿Qué había de verdad? Bueno, pues como pasó con este caso, como pasó con el caso de West Memphis 3, de los famosos niños de Memphis, de los 3 chavales de Memphis, son chicos que verdaderamente fueron condenados a muerte por ser heavies, o sea, no hay mayor explicación. Esos casos al final se evaporaron. ¿Qué pasó con ese caso, Pablo, para quien no conozca? Sí, el caso de los tres chicos de Memphis es en cerca de la ciudad de Memphis, ya en el estado de Arkansas, unos niños son asesinados en una zona de tránsito de una gran parada de camiones que podía haber sido cualquier persona, ¿no? Y hay unos chavales de la zona, de ellos uno con cierta discapacidad mental, que son los típicos chavales heavies que, bueno, pues se dedican a las típicas travesuras juveniles, pero que iban con camisetas de Metallica, de los grupos heavy, calaveras, bueno, pues ese tipo de simbología, ¿no? Y al final se construye un caso de manera muy sesgada, a través de testimonios, prácticas policiales cuestionables, que lo mismo pasa en McMartin, testimonios de personas de niños y tal, se va construyendo un caso que al final... Tenemos casos en España parecidos, Sí, que al final el caso, cuando llega a la hora de la verdad, hay un juicio, hay un documental muy interesante que se llama Paradise Lost. Estos niños, estos chavales, son juzgados y son condenados. Finalmente, el paso del tiempo y el buen hacer de sus abogados demostrará que no había absolutamente nada. Como no había nada en el caso McMartin, como no había nada en el caso Keller, que eran casos donde... Bueno, había pánico. Había pánico. Evidentemente había un clima... pánico atemorizante. Había un clima propicio que había generado... Aquí también pasó con Rocío Baznikov, ¿no? Es un caso donde a una persona inocente se le culpa porque un clima propicio, y yo creo que no es que nosotros vamos a insinuar que la justicia no es independiente, pero yo creo que no es inmune a los climas, ¿no? Claro, los climas, qué importante es esto para nuestro profesor en sociología, que lo que queremos es
contar como todos, y seguramente los medios especialmente, y nos incluimos evidentemente, somos culpables de modificar el clima, pues porque toca, porque, bueno, hemos hablado hoy del caso de Madeleine McCann. Sí, es decir, más caso que haya provocado más miedos en toda Europa sobre este tipo de cuestiones. Y qué hay de fondo, ¿no? A veces el pánico tiene fondo y a veces no tiene fondo, es decir, a veces no hay nada absolutamente, pero sí que hay una reacción social muy interesante. Bueno, yo me estoy acordando de nuestro amigo Alejandro Amenábar, tuve el honor de presentarle públicamente su película. Regresión era un poco la historia del Satanic Panic y de cómo algunas personas llegaron a emplear y acusar falsamente a otros de haber estado en estos cultos y no había nada de fondo. Sí, y aquí empiezan a aparecer, que tú siempre es algo que has mencionado, los especialistas de estos temas, que a veces es una figura que da que pensar, ¿no? Y al final estos especialistas eran personas muy alineadas con ciertos grupos ultraconservadores, con un mensaje. Por eso se habla de pánico moral, porque al final hay una especie de, se intenta buscar reprender moralmente a gente a través de estos chivos expiatorios de estos casos, ¿no? En la película de Amenábar también sale la importancia de coger o tener, de tratar con mucha cautela las técnicas de regresión, las técnicas hipnóticas, que tú bien conoces también por los casos de abducción, ¿no? Y como todo ese conglomerado, al final, muchas veces, cuando se va llevando al juicio, a sustanciar la acusación, muchas veces eran acusaciones morales, donde realmente no había ningún tipo de pruebas. En Estados Unidos hubo una gran cantidad de casos. Esto no quiere decir que hubiera algunos tipos de casos de chavales, que sí que cometieron algunos utilizando simbología satánica, pero no había unos cultos, unos círculos, como antes habéis comentado aquí, esas redes internacionales que se van conectando entre otras y van traficando con menores y abusando, ¿no? Bueno, ahora te dirán que blanqueas todo eso, porque está tan metido, ¿no? Y evidentemente, claro que ha habido casos, ¿cómo claro, no? Sí. Pero una cosa son los casos y otra cosa es el establecimiento permanente, como si fuera una industria. Y nos interesa saber qué pasa. Bueno, por ejemplo, hemos hablado esta semana pasada asuntos que tienen que ver con la escuela, ¿no? Y, la situación que tenemos ahora con el cole, la vuelta al cole y demás. El pánico escolar transmitido casi en parabólica tiene elementos sociológicos muy interesantes que nuestra gente tiene que conocer. Pablo. Sí. Bueno, hoy vamos a hablar de varios casos paradigmáticos, pero por así decirlo es una tipología de... la respuesta del pánico es una respuesta de miedo colectiva ante una amenaza percibida. Es importante definirlo de percibida porque a veces está alineada con factores muy objetivos, puede ser una guerra, puede haber sido el COVID, pero a veces se alinea con otras situaciones que no son tan claras, no son tan evidentes y no son tan objetivas, ¿no? En el caso de las escuelas, como tú bien dices, existe una tipología definida de manera muy clara y como tú bien dices ahora, el caso que vamos a contar tiene ecos con la realidad cotidiana que vamos a vivir con la reapertura de las escuelas, ¿no? El caso que vamos a hablar es el famoso envenenamiento de 1990 de las escuelas de Kosovo, ¿no? Bueno, famoso para ti, sociólogo Pablo Vergel, claro. Seguro que mucha gente, y es lo interesante de estas conversaciones, no lo conoce. Sí, bueno, en Kosovo, como todos sabemos, es una región que pertenecía a Yugoslavia. En 1990, como después sabremos, había un clima étnico prebélico, pero había unas tensiones terribles y se empezó a practicar cierta segregación en las escuelas. Había escuelas que hasta ese año o hasta esos años chavales de etnias kosovares, serbios, croatas compartían aula y ya empieza la triste realidad de que empiezan a segregar, ¿no? Y esto ya genera una tensión importante entre los alumnos, ¿no? Y de repente, en marzo de 1990, ciertos jóvenes empiezan a experimentar ciertos síntomas, conjuntivitis, les falta el aire, convulsiones, náuseas, vómitos, desmayos, ¿no? Empiezan a experimentar una serie de síntomas que la gente no se puede explicar, pero es que solo ocurren, aunque luego habrá en otras escuelas, que a lo mejor había alumnos serbios que empieza a pasar, pero sobre todo pasaba en los alumnos de la etnia kosovar, ¿no? Entonces esto desata ellos identifican una amenaza, evidentemente. ¿Cuál es esa amenaza? Empiezan a correr el rumor de que están siendo envenenados por los serbios o por las fuerzas de seguridad serbia, por el ejército serbio, para provocar que huyan del país y hacer una limpieza étnica, ¿no? Entonces empieza a producirse una serie de casos por colegios de todo el país, de toda la región de Kosovo, que empiezan a manifestar todos estos síntomas. Hasta 7.000. 7.000, hay imágenes, luego las podremos ver, hay unas imágenes bastante potentes de cómo se ven estos jóvenes, que todos cada uno iban cayendo y se produce lo que se llama pues un contagio social, ¿no? Es
Es una situación en la que la gente empieza a autosugestionarse, no sabe muy bien, o quizá, luego explicaremos, hay distintas teorías, y empiezan a experimentar este tipo de síntomas que se van contagiando por toda la red de colegios, y hay un momento que no sabe muy bien controlar, ¿no? ¿Cómo se intenta explicar esto, no? Por un lado, evidentemente, y todo esto sabes bien, evidentemente hay una instrumentalización política inmediata, ¿no? Los medios kosovares empiezan a acusar de que realmente quieren provocar, como hemos dicho, una limpieza étnica que curiosamente luego se produjo, ¿no? Hacen crecer, ¿no?, el pánico, sí, ponen los ladrillos para que siga, ¿sí? Pero los medios serbios es al revés, empiezan a decir que todo es una teatralización porque quieren provocar y desacreditar a Serbia para provocar una reacción de Occidente que luego se produjo. O sea, que verdaderamente ambos tenían motivos para poder pensar, ¿no? Pero luego hay una tercera vía que nosotros aquí, bueno, es un médico, Radovanovic, hace para mí una interpretación que es la que tiene que ver un poco con... Él dice, posiblemente ni los niños están mintiendo, ni posiblemente los serbios han envenenado. Lo que se ha producido aquí es lo que él llama una histeria de masas o una por así decirlo, una especie de histeria masiva que lleva a que toda la gente empiece a experimentar este tipo de cosas. Bueno, lo hemos visto, Pablo, en casos de Ouija, en colegios, sí. 600 y pico contagiados al mismo tiempo. Lo hemos visto, me estoy acordando, para que nuestro público no piense que esto es lejano, los sucesos de la Semana Santa de Sevilla. Sí. Fueron sucesos de olas de pánico, filmadas, recorriendo toda una ciudad, metiendo una ciudad en el miedo, y luego nadie sabía ni supo realmente cuál era el origen de todo eso, que dio lugar hasta películas, ¿no? Sí, sí. Ahí es muy interesante lo que se llama la mente rebaño. Mente rebaño. Ahora que estamos hablando de las inmunidades de rebaño, luego está la mente rebaño, que para mí es un concepto muy interesante en el sentido de que nosotros, bueno, nos consideramos seres humanos racionales, todos estamos de acuerdo, pero no dejamos de ser mamíferos, ¿no? Y hay que pensar en un rebaño, por ejemplo, de cebras, que de repente, ante una posible amenaza, va a tomar una determinación como rebaño. Entonces, si el rebaño percibe, o algunos miembros del rebaño se crea una masa crítica, va a salir corriendo y todo el grupo va a salir corriendo. Y al revés va a pasar, que eso tiene que ver un poco con el COVID-19, con la crisis que hemos tenido, cuando mucha gente veía elementos inquietantes, pero no tomaba medidas porque el rebaño permanecía quieto. Entonces, lo que pasa, sí, es al final se produce un mimetismo social. La gente, al final nosotros intentamos adherirnos a la masa porque quedarse solo es complicado. Y nuestra memoria genética y nuestra memoria mamífera, el ir en el rebaño nos ayuda. Nadie quiere salir corriendo solo porque a lo mejor el depredador te cazaría a ti. Entonces el rebaño es súper importante. Qué bueno. Claro, y eso es importante. ¿Por qué la gente corría en Sevilla? Pues porque se activó la mente de rebaño y ante una amenaza percibida, nosotros hemos aprendido en la sabana africana hace miles y miles de años que hay que salir corriendo, ¿no? Entonces eso se va produciendo ahí y entonces es importante, ¿no? Pero sobre todo, en el tema de las escuelas existe, como hemos dicho, multitud de casos, ¿no? Podemos hablar de los casos de las enfermedades, de la epidemia de ataques de risa, que en Tanganilla de repente se empiezan a producir un contagio y las chicas no pueden parar de reírse, ¿no? No, pero esto fue real. Sí. Y el caso de las brujas de Salem, otro clásico. Sí, bueno, claro. También tiene esa componente. Aparte hay unos componentes muy claros. Suelen ser mujeres. Suelen tener una componente que cuando se acaba diagnosticando los casos y se hace un análisis profundo no se suele encontrar nada, no suele haber trastornos de ningún tipo y tiene que ver mucho con una elevada ansiedad ante... en el caso de las brujas de Salem era una época donde había matanzas de indios, los colonos, había esta América fronteriza que estaba abriendo... La tensión colectiva, digamos, estaba a un nivel... Y las mujeres como pasaba expresaban... en Kosovo, claro. Momentos clave, ¿no? Momentos bisagra. Bueno, esto que está contando Pablo Vergeles, que de alguna manera lo estamos viendo en diferentes manifestaciones, en una situación como la que tenemos ahora en nuestro país, en el mundo, que nadie ni imaginaba, ¿no? Claro, hay un miedo que es, por ejemplo, al asesino que te viene, o al depredador suelto, o al psico-killer. Y hay casos muy interesantes hasta qué punto el pánico social se expande, ¿no? Sí, ahí yo lo que me gusta llamar los pánicos acechantes. Aquí tenemos un claro ejemplo, ¿no? de una misteriosa epidemia esto es la Fortean Times en la era victoriana, alguien que se dedicaba a una epidemia, una histeria de que alguien se dedicaba a acuchillar a las damas, ¿no? Y bueno, de estos hay varios casos. Hay un caso para mí muy especial que es el caso del fantasma acuchillador de Taipei. Es en 1956 en la isla de Taiwán, en la capital, en Taipei. De repente la prensa, la gran importancia de la prensa en estos casos, empieza a reportar que desde hace varias semanas
hay niños, sobre todo casos de niños y ancianos, que dicen que están siendo acuchillados por alguien aprovechando toda la multitud, ¿no? Las primeras explicaciones que se intenta dar a esto son muy curiosas, antes lo habéis comentado. Es el sacamanteca. Se empieza a hablar de que están acuchillando a muchos niños para coger muestras de sangre y hacer un ritual colectivo satánico. Año 56, Taipei. Sí. También se dice hablar que es por lo peor, que podían ser incluso espías comunistas. ¿Por qué? Porque, bueno, Taiwán en la década de los 50 vivía con un miedo de ser invadida por la China comunista, por la China continental, ¿no? Por supuesto, empieza en ciertos barrios, sobre todo, en ciertos barrios humildes, empieza a correr un poco la paranoia. Este es un pánico acechante y entonces la gente dice, hay algo que está circulando por la ciudad, hay que guardar a los niños, la gente empieza a refugiarse y empiezan a producirse lo que se llaman las profecías autocumplidas, que muchas veces veremos. Luego le explicaremos un poco cómo funcionan, ¿no? Hay un caso muy particular que a mí me llama mucho la atención, que es una madre va con su niño por la calle y de repente detecta que una señora acuchilla a su hijo y sale corriendo, empieza a llover, lleva un chubasquero rojo, es muy cinemático, pierde el chubasquero, la empiezan a perseguir, todo el mundo va detrás de ella, la atrapan y encuentran en sus enseres que era una costurera y tenía unas cuchillas embaladas, ¿no? Ese es el diagnóstico, esta señora, pero bueno, luego se deconstruye para que veas cómo funciona la profecía que se autocumple a sí misma, se deconstruye el caso y la policía dice que la señora era una señora normal con un abrigo rojo que abrió un paraguas, golpeó a un niño, se asusta, dicen, van a pensar que yo soy, por eso la profecía autocumplida, es el teorema de Thomas, es decir, si las personas definen una situación como real, está real en sus consecuencias, ella piensa que van a pensar que es la asesina, sale corriendo y todo el mundo va detrás de ella y la atrapan. La madre nunca creyó, estaba convencida, pero ella juraba y perjuraba que había abierto un paraguas y accidentalmente había golpeado a un niño, ¿no? También encuentran a una mujer con un cuchillo enloquecida. Se piensan que es ella, pero luego era una mujer que tenía tanto miedo que iba con el cuchillo intentando, o sea, al final se por el pánico social, claro, que había invadido una ciudad entera. Claro, y eso se llama las profecías que se autocumplen. Al final se generan unas dinámicas que muchas veces escapan a la racionalidad y generan este tipo de situaciones que son difíciles de entender. Las semanas pasaron, los casos remitieron, nunca más se supo de eso. La explicación oficial dicen que sí, muchos niños fueron con heridas, pero eran probablemente heridas que se podían haber hecho perfectamente jugando o accidentalmente en una ciudad como Taipei, ¿no? O sea, es que se empezó a interpretar de manera... Pero qué interesante, sí, Pablo, porque esto se acopla, sinceramente, en el aspecto racional a muchas cosas que vivimos y pocas veces se habla de la historia colectiva, que es un misterio, es un enigma, la sugestión de grandes masas. Claro, ahora, por ejemplo, estamos en un momento de gran temor con la economía. O sea, los números que nos dan, las cifras que nos dicen, nos dejan un poco temblando. Es otro tipo de miedo, el miedo financiero. Es más, algunas de las imágenes célebres que todos tenemos aquí es algunos cracks económicos importantes y la imagen, digo, porque luego habría mucho de contar. Engalanados casi hombres de finanzas, sombrero puesto, que saltan. Sí. Es un cliché ya. Un cliché del siglo XX, es decir, así se abre el siglo XX. Así se abre el siglo XX, lanzándose al vacío porque han perdido todos sus fondos monetarios. Gente millonaria, además, ¿Qué pasó? Cuéntanos. El miedo financiero es otro miedo que ahora nos parece muy escéptico y aséptico, pero resulta que ha dado grandes situaciones de pánico. El pánico financiero, vamos a hablar del caso famoso del pánico famoso de 1907. La gente se lo tomó muy seriamente y de hecho sirvió de ejemplo para muchas de las leyes, el corralito que hoy conocemos, que desgraciadamente se produjo en Argentina, o las intervenciones del Banco Central de último recurso, son medidas que surgen a partir de este caso, ¿no? Para empezar hay que volver a hablar un poco de la profecía que se cumple a sí misma, ¿no? Aquí el pánico bancario, o lo que se llama, el pánico financiero, es un ejemplo de manual. Es decir, tú hay un banco que surge un rumor que no tiene fondos, la gente temerosa de que el banco no tenga fondos empieza a retirar fondos y efectivamente el banco no tiene fondos y no puede responder. Ningún banco puede responder a una retirada masiva de fondos. Igual que se agotó el papel higiénico, ningún artículo puede responder a una elevada demanda, ¿no? ¿Pero por qué la gente eligió el papel higiénico? ¿Por qué no fue la mantequilla, que tiene calorías? No, porque simplemente mediáticamente se lanzó el mensaje de que se iba a agotar, la gente dijo, se va a agotar, lo compro, y se agotó. Pues esto pasa igual en los pánicos bancarios, es un caso de manual de profecías autocumplidas. Y es verdad que mucha gente se lanzaba al vacío. Sí, bueno, en el caso de 1907 hay una operación que realmente, es una operación, una especie de OPA hostil. Un financiero intenta hacerse con una compañía de cobre y le sale la jugada fatal, pierde todo el dinero y el banco que la había financiado, es verdad que tenía un agujero.
habían hecho, pero bueno, en un agujero que bueno, lo podrían olvidar, pero ya surge el rumor. El banco Knickerbocker no va a tener fondos. Y empiezan a acudir la gente desde mañana. El director del banco, el presidente... Año que no había redes sociales, perdón, 1907. Sí, cuatro calles de Wall Street. Exacto, ¿no? y el rumor, pensemos en lo que estamos hablando, la fuerza que tiene. Claro, empiezan a amontonarse la gente en las puertas del banco y el director tiene una idea genial que de verdad intenta que funcione, que empieza a llevar camiones con dinero y a repartir dinero como diciendo, vamos a mandar un mensaje de opulencia de que aquí no hay ningún problema, ¿no? Como cuando salió Draghi y dijo, haremos lo que haga falta para salvar el euro, ¿no? Vamos o el helicóptero que tira dinero, ¿no? Vamos a meter liquidez, que es lo que se está haciendo ahora, pero a gran escala, ¿no? Pero no funcionó. Los camiones llegaban, los depósitos se retiraban. La gente le daba igual. La gente le daba igual y al final el banco entra en una situación que se tiene que cerrar y ya no puede responder a todo eso. No empiezan a aceptar sus cheques, el banco entra en quiebra y automáticamente el sistema empieza a haber un efecto dominó terrible. Otros bancos que están conectados con este banco. Y además empieza a producirse una caída brutal de la bolsa de un 50% en cuestión de horas, ¿no? Esto lleva en 1907 a una de las grandes primeras crisis financieras. ¿Que cómo se soluciona? Pues cuando JP Morgan, Rockefeller empiezan a comprar depósitos y a inyectar dinero en el sistema. No hay otra, ¿no? Porque la otra opción era hacer un corralito porque si no perdían el control. Pero la imagen de los financieros lanzándose de los primeros edificios que se ha quedado como mito o no, viene de aquí. El presidente, y es lo curioso que decíamos antes, un hombre millonario, aunque había perdido mucho dinero, pero millonario, pero se sentía desafortunado y sentía que había fallado como presidente del banco, el señor Barney, al final acaba precipitándose y acaba suicidándose porque no puede soportar el estigma de haber fracasado de tal manera, ¿no? Esto parecía que, como sabrás, no aprendimos nada. Esto fue un pequeño ensayo de lo que pasó en 1929, donde ya prácticamente el sistema capitalista casi entra en colapso, ¿no? Se produce una crisis financiera y bursátil que posiblemente tenía una base objetiva, pero de nuevo volvemos a lo mismo. También existía una base, por así decirlo, de respuesta social, ¿no? Aquí pasa lo mismo con la economía. Si todo el mundo dice voy a gastar menos porque se avecina una crisis, sí, la gente gasta menos, se retrae la economía y se agudiza la crisis. O sea, son una serie de dinámicas que son difíciles de contener, ¿eh? Pánico satánico o pánico moral, el acechador, cuestión financiera, las escuelas. Vaya mundo. Yo he querido que Pablo Vergel nos lo argumente pum, en varios códigos para que todos reflexionemos también en qué momento estamos. Efectivamente, los medios tenemos un papel, en todas estas hay un vector, que son los medios, o sea, nosotros, un papel predominante en las gestiones de los pánicos, y es verdad, todos tenemos que hacer nuestros esfuerzos, porque luego la mente humana, en tiempos muy lejanos, actuaba como hoy. Y hoy, eso será otra historia. Por cierto, don Pablo, que como siempre me traes novedades de tu editorial. Mira, aquí hasta con anomalías. El terror que acecha en la noche. ¿Por qué lo enseño? Bueno, un clásico del estudio, de ese mundo dentro de la habitación. Pues anuncio aquí que Pablo Vergel, tema completamente diferente, también sociológico, pero también de misterio, nos va a traer casos dentro de la habitación para analizarlos y saber qué raíz existe ahí misteriosa y de la que podemos aprender. Hasta entonces, compañero, gracias. Gracias. Pues queridos amigos, cambiamos el tercio. Hace poco, en una publicación rusa, encontré algo fascinante. A mí me fascina especialmente todo el mundo detrás del telón de acero y he comprobado que a ustedes también. Es normal. Nuestra embajadora es Mercedes Pullman, la antropóloga que ustedes ya conocen y que yo estoy seguro que una semana más nos va a dejar sin palabras. Mercedes, bienvenida. Muchas gracias, Iker. Espero que sí, que os quedéis sin palabras. Oye, un eco maravilloso, ¿no?, de la primera intervención, ¿no? Sí, maravilloso. O sea, ha sido algo mágico. Qué bien. Por cierto, tienes ahí 2 cajas, pero luego me cuentas, ¿vale? Vale. Mira, ya cómo los ajedrecistas rusos usaron poderes psíquicos contra sus oponentes. Esto es simplemente una brecha, digamos, de actualidad. Han surgido nuevas historias sobre... En Filipinas, en el año 78, se enfrenta el gélido gran campeón Anatoly Karpov y Víctor Korchnoi. Bien, uno de ellos, Korchnoi, había huido de la Unión Soviética y una vez más se reproducía esa especie de doble mundo en combate. Y contaba Korchnoi que Karpov utilizaba a un extraño paragnosta, experto en parapsicología,
que estaba en la grada, y lo mismo hacía, o acabó haciendo su contrario. La batalla del ajedrez se acabó convirtiendo en batalla poco menos que de magos iniciados, telépatas. Hubo de todo. En Filipinas 78 ganó Karpov, pero pasó a la historia de los entendidos en ajedrez como un combate psíquico. El señor Zújar se convirtió en una leyenda porque era uno de los que ayudaba a Karpov con su poder telepático. Y esto que es tan soviético, tan maravillosamente soviético, es solo una anécdota comparado con lo que hubo de fondo. Un día hablaremos, sí, seguro con Mercedes, de maestros del ajedrez, de telepatía y poderes mentales, pero vamos a abrir el telón de acero para encontrarnos con unas siglas CHK, chica, ¿no? Chica. Mercedes, ¿qué es eso? Chica, a ver, para hablar de Chica tenemos que volver un poco a la historia, y es la revolución. Cuando surgió la revolución, el levantamiento militar en 1917, entonces ganaron los campesinos y obreros, y claro, empezaron a crear el gobierno, que no podían. De hecho, los zaristas han quedado allí y estaba gobernando el gobierno provisional. Lo que sí que empezaron a organizar muy rápido, pues el control, la dirección general de toda la Rusia. Y esto fue Checa, que después se va cambiando. Fue OGPU, fue NKVD, hasta llegar en 54 con las siglas de KGB. Que son las más famosas de la historia. Claro, claro. Lo que sí, si te parece, Iker, no vamos a usar las siglas de Checa o GPU o NKVD, porque va a ser un lío. Vamos a decir que ya sabe la gente que habían varios nombres que se organizaron varias veces a lo largo de los años hasta el año 54, hasta quedar ya KGB, entonces vamos a llamar KGB simplemente. Vale, ¿y qué misión tenían y por qué una antropóloga como tú acaba detectando ahí que hay un interés pues en todo este tipo de cosas y más allá que vamos a organizar? ¿Era un departamento especial? Vamos a hablar de un libro negro, que se llamó Libro Negro, y de unos personajes muy concretos. Sí, a ver, cuando apareció el departamento especial, todos piensan, es muy especial. Era un departamento simple, de criptografía, y, o sea, eran descifrar mensajes, mandar radioseñales, nada más. Lo que pasa es que en 1921 ofrecieron la dirección de este departamento tan simple, a primera vista, a Gleb Boki. Gleb Boki es un personaje, sin él no habría nada lo que sucedió en la Unión Soviética. Gleb Boki. Él nació en Tiflis, fíjate qué curioso. Todas las mentes peligrosas de la Unión Soviética eran de Georgia, y yo conozco georgianos, son una gente buenísima. Pero era de Georgia, nació en una familia de intelectuales, su abuelo era matemático famoso en todo el mundo, pero siempre se unió a la causa comunista. Y claro, iba de una región a otra, iba creciendo hasta que en 21, por orden de Lenin, fue firmada por Lenin, le ofrecieron este puesto. Entonces, claro, él cuando empezó a trabajar han conseguido muchas cosas, como el departamento de criptografía. Pero él se ocurrió que trabajando en esto, hacer cifrados y todo, no podía haber gente normal. Deberían tener un don divino. O sea, es que yo creo que esto supera cualquier película. Desde el punto de vista del espionaje, y el tal Boki que dice, porque cree en eso, claro, en la posibilidad de que haya fuerzas mentales desconocidas, dice, yo quiero un departamento de esto. Estos son los X-Men, entre comillas, pero de verdad. Sí. ¿No? Sí, además, como él pertenecía a una logia masónica, los Hermanos Unidos en el Trabajo, ¿qué pasa? En esta logia masónica pertenecieron todos los altos cargos del PQS. Entonces tenía vía libre para todo. Mucho poder. Mucho poder. ¿Y qué empieza a buscar? Él empezó a buscar, o sea, por ejemplo, en la Mala de Lubyanka, que es la sede de la KGB, empezaron a posar los samis, los hechiceros, los hipnotizadores. Has dicho los samis. Sí. Estamos hablando para millones de personas. Sami, Mercedes, sí. ¿Qué es? El pueblo sami suele ser como una dinastía chamánica, viven en Siberia, siguen viviendo ahí y que saben mucho. Pero estos chamanes siberianos que hacen unos sonidos además impresionantes, guturales, que hacen sus ritos, y en aquellos años, principios del siglo XX, ya con la Revolución Rusa, ¿les buscan que a los chamanes más importantes? Sí, de hecho los envían y tenían una habitación negra, oscura, donde tenían que hacer pues como un examen.
No lo he encontrado que examinación en una habitación oscura, porque sí, o sea, muchísima documentación sigue clasificada. Y entonces de allí se decidía, por ejemplo, el tesoro, las joyas del zar Nicolás II han encontrado gracias a un vidente en el Palacio de Invierno, sí, sí. ¿Fue así? Sí, sí. Llamaron al vidente, fueron allí y le han encontrado las joyas. Vamos a ver. Sí. Samis, es decir, el típico chamán siberiano. Miren, que yo hace poco les contaba una cosa, inteligencia artificial, y siempre buscaba chamanes siberianos, porque son muy gráficos. Y sus sonidos, ni se imaginan lo que son, o sí. Esos eran unos. ¿Qué más familias, digamos, de gente especial estaban en aquel departamento? Habían también chamanes de Buryatia que se consideran como unos de los más importantes. En Siberia hay varias lenguas y en cada lengua se llama chamán se llama de otra manera. Después empezaron a buscar los videntes. ¿Y qué pasa? Que empezó a crecer el departamento. El departamento al principio tenía 100 empleados. Y después los especialistas, que nadie sabe la cantidad de especialistas que trabajaron para este departamento. Y tenían especial. Bastante dinero, por lo que me has contado, Mercedes. Claro, como él tenía, Boki, de hecho, Gleb Boki, solo tenía que dar informe al PQS y al gobierno, y a Chica, a nadie más. No había ningún departamento más alto que él. Y de hecho esto le permitió pues apoderarse de todas las instituciones científicas del país. ¿Qué pruebas querían hacer? ¿Cuál era el objetivo? Bueno, el objetivo era, o sea, el primer objetivo de la KGB siempre es control mental y superhombre. Son dos objetivos principales a lo que no, o sea, se gastaron miles de Son las dos millones. esferas siempre básicas. La Biblia de esta historia es control mental de la masa, superhombre. Sí. De hecho, a él le dieron 10.000 rublos, que es ahora pues casi $500.000 de euros. Imagínate, en 1920, $500.000 de euros era una millonada. Investiga y trae a los mejores psíquicos. A los mejores psíquicos, pero aparte de los psíquicos, de los videntes y hipnotizadores, trae los mejores científicos. ¿Para trabajar juntos en qué? Para trabajar juntos, por ejemplo, él contrató a Mikhail Bechsterev, es uno de los fundadores de armas psicotrónicas en la Unión Soviética. Entonces lo trae y habla... Mercedes, armas psicotrónicas. Ese pequeño apéndice, ¿qué estamos hablando? Armas psicotrónicas son armas que pueden utilizar la mente humana a su antojo. Entonces son, dependiendo de qué es lo que quieres conseguir, se usan las ondas electromagnéticas cortas o largas, dependiendo. Entonces, claro... El padre de esto se mete en ese departamento... Sí, se mete, de hecho, abren un laboratorio secreto de neurogenética y después, más tarde, en 24, de neuroenergética. En los años 20. Sí. O sea, es avanzado con respecto a todo el planeta. Sí, sí, avanzado todo. ¿Por qué? Porque para psicología era ciencia. Es que era ciencia para ellos. No había nada raro. Todo era aceptable. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en neurogenética empezaron a calcular cómo pueden manipular embriones antes de nacer. Entonces, se da una orden de poner las estaciones y subestaciones eléctricas para emitir las ondas electromagnéticas a las embarazadas. ¿Cómo? Vamos a ver. Sí. O sea, mujeres que están gestantes en diferentes procesos, sí, les emiten los científicos, sí, con todo el ok de todas las instituciones, les emiten diferentes tipos de ondas para hacer algo. Y si había un hospital que no podían tener subestación eléctrica, traían locomotoras e instalaban allí el transformador, diciendo que es para las urgencias por si hay que hacer una operación y no hay luz. O sea, paraban las locomotoras para emitir con los ya sistemas especializados para emitir estas ondas electromagnéticas. Este hombre que era pionero en este tipo de armas, has dicho que el nombre era... Sí, Bechsterev. Vale, está trabajando en este grupo tan increíble. Sí. ¿Y qué buscaban en el embrión? ¿Qué diferentes tipos de operaciones hacían? Es que él tenía instituto de investigación neurocientífica. Él tenía acceso a todo. De hecho, era el médico particular de Stalin. Lo que pasa es que cuando dio el último diagnóstico a Stalin, de repente murió. Con 72 años ya, ¿No pero le gustó murió. el diagnóstico? Sí, porque le diagnosticó paranoia. Uno de los diagnósticos fue paranoia. Y de eso sí hay documentos. Fue al gulag rápido, ¿no? No fue a gulag, no, ha muerto rápido, en 2 días.
Y este hombre ¿sabía o no sabía que la irradiación de ciertas ondas podía ser bueno o malo para los embriones? Yo no estoy segura si él realmente sabía. Él se ocupaba también de transmisión, de control de mente, de transmisión de pensamientos a distancia, y tiene unos trabajos científicos que lo ha conseguido. O sea, ¿qué consiguió? Se demuestra. Emitir, por ejemplo, se han construido aparatos especiales. Se rapaba la cabeza a la gente, se ponía un casco, se ponían como los espejos de plomo para hacer intervenciones, para ver si puede transmitir, y lo han conseguido. De hecho, han conseguido con palabras fáciles, con imágenes mucho más fácil que con las palabras. Con las palabras tenían, fíjate, el detalle que las letras agudas se transmitían peor. O sea, ¿La palabra era más difícil de transmitir a otro cerebro? Sí. Que una imagen. Sí. ¿Y qué tipo de imagen, Mercedes, utilizaban? Bueno, de imagen utilizaban todo. De hecho, estaban programados, se sentaba el experimentador fuera, y entonces el receptor no sabía lo que va a pasar, el que le mandaba mensaje le daban en el momento de empezar el experimento y le salía. O sea, le transmitían. También han hecho, ya después posteriormente también han hecho experimentos de transmitir los pensamientos de Novosibirsk a una isla de Dickinson en el norte, y también recibieron. Lo dieron como experimento real, autorizado y sí. exitoso. Sí, sí. Oye, siguen los experimentos de este tipo de grupos. Los sensitivos, psíquicos, videntes, chamanes, ¿eran empleados sobre todo para espionaje? Sí, porque además lo que quería el departamento especial, que después se convirtió en departamento número 9, lo que tenían que transmitir los pensamientos a los espías que están en otro país. Y no lo sé lo que ha conseguido, pero hace poco han desclasificado una película donde los militares le dan un mapa y dicen: dinos dónde está el barco. Y hacen así y se enseña y dicen dónde está el barco. ¿Película te refieres a un documento? Un documento. A un documento, no es ficción. No, un documento. Un documento. Entonces imagínate, esto viene de antes. O sea, y todo esto, y lo que los ajedrecistas tenían que pasar este entrenamiento. Y por eso yo recuperaba la historia impresionante de Karpov y Korchoy, que entre los dos, bueno, primero hay unas imágenes que seguro que nuestro querido equipo va a sacar, es impresionante. Se presenta el tipo, que es brutal, en una de las partidas con gafas de espejo, porque está convencido de que Anatoly Karpov está trabajando con el señor Zugar. Y Karpov al mismo tiempo se queja de esas gafas. Pero hay un momento en ese famoso mundial que quedó como el mundial de la guerra mental, donde en contraprestación Korchnoi, que era el huido, trae unos maestros yogis en los que confían, y en la grada está el misterioso doctor Zugar y los yogis, y se monta un tinglón impresionante. Es decir, guerra psíquica, convencidos absolutamente. Esta gente, por tanto, estoy seguro que sabía que esto no es un detallito snob, ni... No, que realmente estaban convencidos del poder mental. Sí, claro. Bueno, en el ajedrez no ha habido como ellos, ¿no? De hecho, Karpov, cada vez que tenía que salir de la Unión Soviética, tú no podías salir antes de la Unión Soviética al extranjero así de fácil. Tú tenías que solicitar el permiso y te daban permiso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te ibas al otro país, te estaban preparando. Claro, tú no puedes salir diciendo: no, me voy a jugar al ajedrez a Alemania. No. Oye, Mercedes, se habla en este mundo, como lo ha contado, que es impresionante, de, por ejemplo, un libro negro. ¿Qué era eso? Sí, a ver, cuando llegó el Bokeh y entendió qué poder tenía, primero empezaron a poner escuchas en todos los despachos, hasta de altos rangos. Se escuchaba todo. También han puesto un radioreceptor, por si llegaba alguna señal de radio, todo era captado. Y entonces... eso dice la leyenda, que él tenía un libro negro donde tenía compromisos a todos los dirigentes y a todos los trabajadores. Y por eso más o menos también... se mantuvo. Yo creo que se mantuvo tanto tiempo porque es que él tenía presión. Y de hecho yo creo que realmente lo eliminaron, lo juzgaron por el libro negro.
Lo que pasa es que nadie encontró el libro negro, entonces no sabemos si está o no. ¿Qué le está. pasó a Boki? ¿Cuál es su final? A Boki, claro, cuando empezó la purga de Stalin, él pensaba que se va a salvar, pero claro, no salvó ni él ni sus trabajadores. De hecho, allí le arrestan, después tienen que ejecutar, pero no ejecutan, aplazan, después otra vez, y al final, el 15 de noviembre de 1937, se hace un juicio, una orden especial firmada por Stalin, y le fusilan el mismo día. Así de sencillo. Así de sencillo. Al hombre que generó que entendamos, ¿no?, los X-Men soviéticos, y juntó un departamento de chamanes videntes psíquicos, lo acaban fusilando. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que Stalin se queda con todo esto, se queda con sus laboratorios secretos, se queda, de hecho, la estructura del departamento no cambió para nada, simplemente que lo controlaba Stalin. Todos esos laboratorios de la CHK y de Boki Sí. pasan a otras manos. Sí, a ¿Y Stalin. con el mismo funcionamiento? Claro, es que Stalin se creía chamán también, es que él creía que tiene poderes, es que es la historia de Stalin es aparte. No, esa la contamos otro día. Sí. Claro, cuando recibió el certificado de paranoia, Ya, claro, no le gustó, no le gustó nada. No. ¿Y qué pasó con esos departamentos? ¿Sabemos algo hasta cuándo? Estos departamentos, no siempre han existido estos departamentos. Este departamento nunca desapareció. O sea, mientras duró la KGB, bueno, y en FSB se quedó. ¿Qué se hacía en tiempos más modernos? En tiempo moderno, claro, esto ya sabemos menos. Claro. Por ejemplo, la cinta que te he dicho que buscaban los barcos es de 78. ¿78? Claro. Siguen haciendo experimentos Siguen con haciendo. psíquicos. Claro, claro. ¿Cuánto queda por saber de ese tiempo de documentos? Muchísimo. Y yo no sé por qué en Rusia, por ejemplo, no hay ley de desclasificación. Entonces, en 91, cuando se liberó algo, se liberó migajas. Migajas se ¿Y por qué en el liberaron. 91, en la época de la Glasnost de apertura, Sí. se abre algo de esto? No, de la Glasnost no. No. Fíjate, no. Cuando se destruye la Unión Soviética es cuando se abre. Justo cuando se destruye. Sí. O sea, ¿Qué no pasa? antes. Se abren los archivos, hay un caos total y empiezan a vender los documentos de los ovnis, vendieron por un Opel Corsa, los cambiaron de la carpeta azul y dicen... No. Militares o Sí, funcionarios sí, cogían sí, cosas sí, sí. interesantes Sí, por un Opel sí, sí. Corsa, te lo vendo. Sí, sí. Y por 1.000 euros. O por $1.000. ¿Qué tipo de vendieron documentos, Mercedes, que tú documentos sepas? los que podían demostrar lo que tenía Unión Soviética y avistamientos ovni que valen la pena saber. ¿Y cuánto queda? ¿Cuánto queda oculto hoy? Hoy, pues muchísimo. Son estanterías kilométricas. Muchísimo. Mira, de Gleb Boki sabemos por interrogatorios. De Gleb Boki sabemos por desclasificación de documentación de Anerbebe. Porque estaban locos por conseguir todo. A ver, que yo me entienda. El departamento que le interesaba la historia antigua, lo que te gusta a ti, Sí. los mitos, las leyendas, la parapsicología, pero de los nazis, de alguna manera, de Es que Alemania, eran socios. es lo que te quiero decir. Es que eran socios. Quieren acudir a ellos a buscar. Claro, ellos hacían, por ejemplo, las pruebas con los con primer gas mostaza y gases venenosos. ¿Qué pasa? Por el acuerdo de Varsovia no podían hacer en Europa, pero Rusia es muy grande, ahí sí se podía. Entonces practicaban ahí y ahí entraban los cadetes de la escuela militar para probar gas mostaza y a ver qué pasaba. El departamento similar a esto que hemos contado en la Unión Soviética de los nazis tenía su relación Sí, en ciertos eran momentos. socios. Eran socios casi en todo. Entonces, ¿qué pasa? La Alemania estaba muy interesada de logros cuando se separaron, estaba muy interesada en logros del departamento especial. Y se han llevado muchísimos documentos y cuando desclasificaron, muchos sabemos de ahí. ¿Y lugares físicos, Mercedes, queda algo de este departamento? ¿Algún laboratorio? Físicamente te quiero decir, ¿quedó algo? A ver, hay edificios abandonados. Mira, en Kraskov, en el pueblo de Kraskov, que han construido un laboratorio secreto que dejó de funcionar de unos cuantos... Bueno, cuando mataron al compañero de Boki, Alexander Barchenka. Entonces lo cerraron y se llevaron toda la documentación. Pero claro, en Kraskov sí que sigue habiendo... Sigue estando la edificio. estructura, el Sí, lugar. Sí. Es alucinante. Tan alucinante que, bueno, Stalin y muchas cosas dejaremos, porque claro, con Mercedes Pullman, que ustedes saben que yo creo que es la gran experta en todo el mundo de las leyendas eslavas y de la mitología de esos mundos, pero que encima ha ido mucho más allá. Hay un libro suyo maravilloso, que mira, no tengo aquí ahora mismo, pero lo digo siempre, que es sobre todo esto que desconocemos de la KGB,
Pero claro, ¿cómo lo cuenta? Y esto es solo una parte, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí de momento. Muchos se preguntan por el tema de los experimentos con animales, pero yo sé que ustedes, como veamos experimentos con animales, van a pagar. Y yo no quiero que ustedes apaguen, así que piénsenlo bien. Las 2 cajas. Sí. ¿Puede venir algo del departamento aquí? Sí, algo, porque claro, para agradeceros lo que me habéis dejado participar en Cuarto Milenio, que para mí es, o sea, yo te digo seriamente, ¿cuál es el tope o la cima del mundo de misterio? Cuarto Milenio, no hay más. El Ministerio de Defensa puede ser, pero ya está. Entonces te he traído este regalo. Bueno, pero es que alucinado, Que es la insignia de los militares de la Unión Soviética del reglamento. O sea, esto es lo que ponían en las gorras. En la gorra. En la gorra. Sí, Brutal. ¿Y eso? Y esto he traído para Carmen, una corona ucraniana. Como ahora Ucrania está pobrecita mal, pues sabes, como para animar el que Carmen tenga una parte de Ucrania. ¿Y esto se pone en el pelo con sus... Se pone Oye, así. es maravilloso. Oye, qué maravilla. ¿Y esto es tradición de Ucrania? Claro. ¿Y solo de Ucrania, no otras partes Solo de de Rusia? Ucrania, sí. Solo es típico ucraniano. Qué grande, Mercedes, qué grande. Bueno, a por la próxima. Estoy encantadísimo. Bueno, esto nos llega al alma de verdad, porque es que a mí toda la iconografía de este mundo me parece primero preciosa, maravillosa, muy enigmática. Claro, nosotros lo relacionamos siempre con el misterio también, ¿no? Y con un mundo que evidentemente en todos los mundos cuecen habas, en todos, pero el telón de acero ha sido una especie de cápsula, y lo que dice Mercedes Pullman, kilómetros y kilómetros y kilómetros, millones de documentos de los que aún no sabemos nada. Oye, te lo agradezco un montón y hasta la próxima, amiga. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima entrega de Tras el telón de acero. Impresionante, ¿no?